Muy bien, muy buenas noches, queridos amigos, compañeros, seguidores de la página de Facebook. Para mí es un gusto nuevamente poder estar comunicándome con todos ustedes a través de este medio. Estamos haciendo una nueva transmisión para poder conversar principalmente sobre lo acontecido en las últimas horas, principalmente respecto a la denegación que le ha dado el Congreso para dar el voto de confianza al gabinete Pedro Cateriano, más conocido como Cateriano el Breve o Cateriano el Soberbio, que lamentablemente por los intereses de nuestro país hemos entrado nuevamente en un conflicto, en una crisis política. Y nuevamente el Congreso pareciera ser la piñata del momento. Yo pienso que lo importante en este momento, más allá de cualquier apreciación, es respetar la institucionalidad, el respeto al Congreso de la República como institución. Hemos leído en el transcurso de los días algunos comentarios donde se han dado adjetivos que verdaderamente no solamente desprestigian a la clase política, sino también que desprestigian a quienes hacen periodismo y que se supone debe ser un periodismo responsable, serio. Pero vamos alrededor más o menos de los 140 días que convivimos con el virus, que convivimos con esta pandemia, que azota no solamente al Perú, sino a toda la humanidad, pero también convivimos con 140 días y un año o 2 años alrededor, donde tenemos la presencia todos los días de Martín Vizcarra desde el gobierno tomando decisiones que lamentablemente para nuestros intereses no han dado los resultados. Y estas decisiones ustedes las pueden evidenciar. Ustedes son testigos de ello. Yo no voy a, digamos, a enumerarlas. Creo que cada uno es consciente, cada uno conoce la realidad y sabe que el Perú está en este momento sin rumbo. Sabe que no tenemos una orientación, sabe que estamos a la deriva. Y aquí hay que encontrar a los responsables. Hay que asumir responsabilidad política quienes tienen el poder, quienes nos gobiernan ahora y quienes no dicen nada y solamente nos presentan cifras, nos presentan expectativas. En estos 140 días, o poco más, como mencionaba al inicio, ya estamos cerca al medio millón de infectados. Medio millón de personas que han contraído el coronavirus o COVID-19. ¿Qué pasa con ellos? ¿Por qué hemos llegado a esta realidad en comparación de otras naciones? Si bien es cierto, ningún país estuvo preparado para enfrentar a este virus, lo cierto es que nuestros resultados como país, como nación, son uno de los peores en el mundo. Y eso se debe a una serie de decisiones que desde el gobierno se han ido tomando y que ahora, cuando hay un nuevo conflicto, cuando hay una nueva crisis, se pretende hacer un llamado de unidad nacional. Cuando esa unidad nacional se dio a hacer el primer día, cuando empezó la lucha contra el COVID-19, que en realidad no ha sido ninguna lucha contra el COVID-19. El Estado, los peruanos nos hemos escondido del virus en realidad. No hemos salido a enfrentar, no hemos elaborado una estrategia real, nos hemos escondido y ahora lo hemos visto, ahora que la reactivación, entre comillas, se ha iniciado, donde las personas han tenido por necesidad evidente, han tenido que salir a trabajar, han tenido que salir a vender sus productos, los índices han disparado y el contagio nuevamente se ha multiplicado. Y eso es preocupante realmente, porque necesitamos una estrategia, un plan orientado. No en este momento hablar necesariamente de unidad nacional, porque con sinceridad han pasado muchos meses, muchas semanas donde debió convocarse a los mejores, pero en la real, en la práctica, no en el discurso, porque en los medios de comunicación vamos a encontrar quienes hemos seguido algunas de las intervenciones, o mejor dicho, la gran mayoría de las intervenciones, porque hasta sin querer hemos tenido que escuchar al señor Vizcarra, vamos a ver que siempre se decía estamos convocando a los mejores, estamos convocando a los expertos, a los especialistas, pero esos especialistas, esos expertos eran solamente declaraciones, porque que yo sepa, la Iglesia Católica en ningún momento fue convocada, los sectores empresariales tampoco, y cada uno de ellos han comenzado a hacer sus iniciativas, han comenzado a promover acciones en favor de las personas que realmente necesitan y que no les llegó el bono. Porque dicho sea de paso, después de tantas semanas que han pasado, miles de familias, si ustedes revisan las estadísticas, los indicadores, los resultados, van a encontrar que no les ha llegado el bono. Y si ustedes ven
se dan la oportunidad de realmente tener un contacto con ellos, se van a dar cuenta que la pobreza real de nuestro país ha sido olvidada en esta pandemia y que personas que de repente han tenido mejores posibilidades han sido beneficiadas. Entonces ahí ya viene todo un problema de la estructura del Estado en cuanto a su organización y sus funciones para poder distribuir. Y lamentablemente eso afecta. Pero también afectan las decisiones, como mencionaba al inicio, del gobierno. Estas decisiones que no están orientadas realmente, que no tienen un plan estratégico adecuado y que se toman por hacer deportivamente. Y eso hay que decirlo, hay que evidenciarlo y no callarlo como en algún momento se pretendió. Incluso el mismo presidente no dio un buen ejemplo a decir los pesimistas, los que están en contra de la unidad. Y ese es un discurso demagógico, falso, porque decir la verdad no es criticar necesariamente. Ayer de la Torre decía, con la verdad no temo ni ofendo. Y la verdad es lo que nosotros tratamos de decir. Como le decía a otros jóvenes que converso a veces por WhatsApp, dice, pero Alexis, solamente está señalando los errores y también hay otras cosas positivas del gobierno, el afán de unidad, el esfuerzo que se está haciendo. Y precisamente, ¿no? ¿Dónde se puede señalar las cosas negativas del gobierno? Recientemente algunos medios de comunicación han comenzado a desnudar estos casos, pero si ustedes retroceden a abril, a mayo, junio, todos orquestaban en función al gobierno. Y decir una verdad era estar en contra, tratar de despotricar a la oposición, a los representantes políticos. Lo importante aquí también es rescatar y entender que la población, que todos ustedes necesitan soluciones. No necesitan conflictos, no necesitan saber quién tiene la razón o quién no tiene la razón. Todos queremos resultados. Y los resultados tienen que estar encaminados a tener seguridad, a tener salud, a tener una empleabilidad en este momento de crisis, saber cómo salimos de esta situación que nos afecta a todos. Y lamentablemente ayer, con la decisión del Congreso, que no le dio el voto de confianza al gabinete cateriano, en realidad también esto es el resultado de todo un proceso que se viene dando en el cúmulo de los errores que se han venido sumando. Por ejemplo, ¿qué dice el gobierno? Los primeros días, no me van a dejar mentir, ustedes lo pueden evidenciar. Pueblo peruano, estamos haciendo todo lo posible, estamos dando lo mejor de nosotros, confíen en su sistema de salud. Pasaron 2 días, el sistema de salud ha colapsado, el sistema de salud es deficiente. Yo me pregunto, primero dice, confíen, y después dice que ha fracasado. Prometió 100 colegios, 90 hospitales. ¿Alguien de la oposición le dijo, usted tiene que hacer esos colegios? No, él solito, el señor Vizcarra solo manifestó que iba a entregar colegios y hospitales. Al finalizar el año 2018, se supone 2019, ya estamos en 2020, no hay nada. El 4 de abril, por ejemplo, yo lo recuerdo bien porque estaba escribiendo un artículo que fue publicado en Reforma y que seguramente algunos de ustedes han podido leer. El 4 de abril él anunció que en 10 días iba a entregar 10 ventiladores mecánicos y que en 45 días iba a entregar 100. Yo cuando escuché esa parte, rápidamente dije, esto es una mentira, porque por una simple aritmética dije, si en 10 días hace 10, en 45 no puede hacer 100. Dije, voy a darle, digamos, el derecho a la organización. Seguramente pudo haber involucrado un personal calificado, más personas para que trabajen en el proyecto. Lo cierto es que pasó abril, mayo, junio, julio y hace una semana, me parece, casi 4 meses. 4 meses después recién se han entregado 30 ventiladores mecánicos. Y no solamente es eso, hay muchas cosas más, como el club como el adjetivo que se le ha puesto, ¿no? El club de tenis, a los amigos, al entorno. Porque, oh casualidad, el hermano, el sobrino, la hija de la cuñada, todos trabajando en el gobierno, todos con un sueldo dorado. Y eso suma también a las autoridades, a los funcionarios públicos, que ha tenido que sufrir el presidente de la República, el señor Vizcarra, para poder bajar solamente el 15%. Son alrededor de 8 millones, 9 millones de soles mensuales que solamente se destinaban a pagar un sueldo. Entonces ahí tenemos, ¿no? a un alto funcionario que gana 40.000, 50.000 soles, o los mismos congresistas inclusive 30.000 soles, a comparación de una persona que tenía un sueldo de 1.000 soles
y en el mejor de los casos ha sido reducida una cierta cantidad o en el peor ha sido despedida. ¿Y dónde están los derechos laborales? ¿Dónde están estas empresas que le deben grandes cantidades al Estado peruano por impuestos no pagados durante años? Ahí está la verdadera reforma que nuestro país requiere. No en que si va este ministro o va el otro ministro, ponen a cualquiera. Mucha improvisación. Y eso es una de las principales características de este gobierno. La improvisación y la mentira permanente. ¿Por qué mentir al pueblo peruano? Se mintió también con las cifras falsas. ¿O me equivoco? El mismo grupo Prospectiva, que era quien asesoraba en estos temas al señor Martín Vizcarra, dijo que siempre supo la realidad, sabía que la cantidad de muertos que nos anunciaban por los medios de comunicación no era la real y que él tenía conocimiento, pero los medios de comunicación decían otra cosa. Entonces, de la noche a la mañana pasamos de alrededor de 17.000, 18.000 muertos a 40.000 muertos. Y ahora nos dicen que en la actualidad uno de cada cuatro están infectados y que al fin de año vamos a hacer el 50%. Entonces, si ya sabemos que a fin de año el 50% de nuestra población va a estar infectada, ¿qué se está haciendo? ¿Qué se va a hacer? ¿Qué se va a plantear? Se pretende regalar de nuevo el dinero a todos los municipios para que ellos de alguna forma también solamente a sus entornos pueda hacer llegar la ayuda, que dicho sea de paso también adicionándole que esa repartición solamente llegó a los núcleos cercanos de la municipalidad, también no alcanza, es limitado. ¿Y por qué digo esto? O sea, Alexis, ¿por qué dices que solamente llegó al entorno? Bueno, tenemos la experiencia en algunos distritos donde, bueno, como ustedes saben, nosotros permanentemente, antes que empiece la pandemia, hemos estado en asentamientos humanos, haciendo trabajo social, visitando a los asentamientos humanos, haciendo clases de reforzamiento matemático para los niños, haciendo talleres y escuela de padres, dándoles orientación psicológica con un equipo de jóvenes y profesionales que siempre están ahí. Y ellos nos dicen, acá no ha llegado el bono. ¿Y por qué no vas a la municipalidad? No, lo que pasa es que el alcalde, toda esta zona, está vetada, no viene, no manda a los promotores y si manda nos hacen llenar una lista y nos dicen ya, la vamos a considerar y no, pero donde ellos saben de los sectores que han hecho campaña política, ahí sí, canastas, dádivas, ¿no? Entonces, ahí la repartición o la distribución, mejor dicho, de los recursos económicos del Estado para poder ayudar a las poblaciones más vulnerables y que están en extrema pobreza, definitivamente no fue el camino. De repente se hubiera podido elaborar, quizás plantear un programa muy similar a lo que en su momento fue los núcleos ejecutores, ¿no? Que puede ser utilizado inclusive en este momento bajo las circunstancias y los requisitos que la actual circunstancia requiere para poder reactivar la economía. Entre otras razones son las que siempre hemos visto en estos meses, en estas semanas, cómo estas decisiones no han dado resultado. Y lo que ha pasado ayer con lo de esta negación del Congreso, este voto de confianza no dado al gabinete cateriano, en realidad también es la suma de varios errores, como le decía, y definitivamente creo que falta mucha responsabilidad en este gobierno, porque no está gobernando para su sector, o debe entender que no está gobernando para un sector. Y ahí un llamado a la ciudadanía, la necesidad de entregar el poder político a partidos políticos serios, a partidos políticos responsables, que puedan tener, digamos, durante toda su historia errores, qué sé yo, también algún problema en el camino, pero que dan más garantía porque es una organización seria, estructurada. Por ejemplo, Martín Vizcarra ni para reclamar qué partido político, porque ni partido político tiene. Es una vergüenza esa realidad. Y nosotros o la población de alguna forma hemos sido cómplices de esa realidad. ¿Por qué votaron por PPK? Porque era un señor bonachón, viejito, caía bien, porque le gustaban los colores. Votaron por la propuesta de gobierno, revisaron la propuesta de gobierno, es mi consulta, es mi pregunta. Creo que no. O en otros casos, que conozco definitivamente algunas amistades, cuando me decían, bueno, yo voy a votar por tal persona para que no gane la otra. Y eso no es, digamos, nada responsable, porque, o sea, estás votando por convicciones muy particulares y poco responsables. Entonces yo creo que eso está siempre en las manos de la población y la población no puede cometer
los mismos errores que lo ha venido cometiendo con Susana Villarán, con Toledo, con Ollanta, quienes apuestan por ellos solamente porque, entre comillas, representan una nueva opción, porque representan, bajo un discurso que ellos construyen definitivamente de honradez, representan la alternativa a seguir. Y a veces, lamentablemente, hemos visto, y ahora lo hemos visto más todavía con la publicidad estatal, como algunos sectores de la prensa hacen campaña abierta, sin vergüenza, a este tipo de personalidades, solamente con el afán de poder construir o mantener un espacio elitista que siempre ha estado de alguna y otra forma concientizando a la población a través de los medios de comunicación. Pero cuando caen o cuando cometen un acto de corrupción, como lo hemos visto con todos los mencionados, ahí se lavan las manos como Poncio Pilatos, y el argumento más sencillo, más para mí un poco fuera de lugar es: bueno, nos engañaron, no pensaba que era así, y la población también debería asumir su responsabilidad. Pero bueno, esa es una realidad que nosotros estamos y que debemos salir, porque lo más importante en este momento, más allá de todo lo que he mencionado, más allá de las mentiras de Vizcarra o la incapacidad que ha tenido para poder dirigir la nación, que gracias a Dios tiene las grandes reservas en nuestro país para poder mantener este proceso de crisis, tiene que de alguna y otra forma retomar su rumbo. Y para eso se necesita mucha responsabilidad. He visto que están comentando, lo voy a ver por acá en el celular, me van a disculpar la anterior oportunidad por hacer algo rápido y la poca costumbre. No respondí a algunos comentarios que estaban dando, y creo que es importante comentarlo, verlo y sugerir también algunos alcances. Pero como les decía, bueno, han comentado varios, voy a leer, por ejemplo, Sergio Yufiri, que nos dice los famosos científicos sociales, que evidentemente eso está vinculado al grupo Prospectiva, ¿no? Que de alguna forma a nivel teórico pueden darnos las estadísticas, pueden darnos los alcances, pero aquí quienes tienen que luchar contra la pandemia, contra el virus, realmente son los científicos vinculados al área de la salud, quienes tienen un conocimiento previo realmente estudiado, y no solamente pasa por decir vamos a subir tanto, vamos a bajar tanto, ¿no? Es más, hasta el mismo martillazo, si ustedes recuerdan, también es una teoría importante. Ni siquiera yo, cuando lo escuché por ahí, se lo comenté a alguien interesante, cómo lo está presentando, la idea que tenía este concepto, pero investigando, leyendo, es una teoría importada, entonces, y que corresponde a una realidad de un país europeo, entonces no es nuestra realidad. En los países europeos no hay 70% de informalidad, en el Perú sí hay. Entonces, ¿cuál es la decisión gubernamental que tiene que ser acatada no solamente por las instituciones públicas, sino también por la población, para poder resolver los problemas? No hay, definitivamente no hay. Entonces, hay Diana Castillo nos dice: sí, puras mentiras. A ver, ¿cómo dice? El solo corrupto y de Vizcarrate, complicidad con el COVID, se irá directo y sin escala a Canadá. Más allá de que, por ejemplo, un comentario hacia el ingeniero Vizcarra sobre su futuro penal que pueda afrontar, creo que, al igual que toda la población, a mí me interesa salir de este problema de la crisis sanitaria que hay. Y mañana el señor Vizcarra tiene que presentar, porque son 72 horas, ya pasaron las horas suficientes. Claro, mañana debería estar presentando la nueva conformación del gabinete ministerial, y este gabinete ministerial tiene que tener por objetivo principal la reactivación de la economía y el control de la pandemia. Por ejemplo, hoy día también, conversando con Alberto Izaguirre, que es un joven de la universidad, un conocido que participa en el voluntariado, en el hospital de Coyique, ha ido por un familiar que está mal a pedir cama. Y es que hace unos días el ingeniero Vizcarra había ido a inaugurar camas UCI en el hospital de Coyique, y el personal de salud le ha dicho: sí, las han inaugurado, pero no están funcionando. ¿Pueden creer? Esa es la realidad, ¿no? Entonces, ¿por qué decir que hay cuando no hay? Entonces, por eso ratifico:
Vizcarra miente, Vizcarra miente. Y eso es lo peor que nos puede estar pasando cuando nuestros gobernantes mienten. Es mejor decir, miren, esta es la realidad, no tenemos nada y nos proyectamos a esto. ¿Con qué gana con mentir? ¿Quiere ganar quizás réditos para el futuro? Creo yo que la población en ese sentido tiene que estar muy concientizada, muy educada para salir de todos estos problemas que estamos viviendo. Entonces, eso es una realidad y ojalá que en estos días podamos tener unos mejores resultados, unas mejores noticias. Lamentable la posición del señor Cateriano, que dicho sea de paso, de una actitud soberbia, petulante, ha calificado al FREPAP como una secta religiosa ideologizada, más allá de la posición política que ellos tengan los integrantes del FREPAP. Creo que merecen todo el respeto porque, con sinceridad, si uno analiza los partidos políticos que están dentro del Congreso, el FREPAP es un partido político, así sea un grupo religioso que tenga una fe, una creencia, así no haya tenido, digamos, presencia en los órganos de gobierno, ya sea local, regional, nacional, etcétera. Son una comunidad, son una militancia y tienen un plan, y ese plan es respetado, a diferencia de toda la clase política oportunista que mañana se presenta con otro partido político, que anteriormente estuvo de candidato de otro partido político. Acá en mi distrito, La Victoria, por ejemplo, yo vivo en La Victoria. ¿Quién es el alcalde? Joe Forsyth. ¿Qué hace Joe Forsyth? Solamente lo veo en programas televisivos, ¿no? Y por ahí algunas acciones en Gamarra. Pero Gamarra está al borde del colapso, está al borde de la quiebra literal. No hay reactivación y con sinceridad también es muy difícil, ¿no? Muy difícil, pero yo estoy seguro que si desde el Estado se pudieran impulsar programas de emprendimiento, programas de canalización de los productos y distribuirlos, podría ser otra alternativa, pero eso no hay, pues no hay porque no hay capacidad, no hay gestión, no hay un real compromiso. Por ejemplo, han habido empresarios que han gestionado sin tener cargo, han llevado oxígeno a Iquitos, están llevando oxígeno a Huánuco. Ha habido una iniciativa hace unos días también de una niña, por ejemplo, que no tiene, niña, estoy diciendo, 13 años, no tiene ningún vínculo político con nadie, no tiene un sostén económico necesario para poder desarrollarse en estos momentos, pero está entregada a dar alimento a las personas de su localidad, de sus asentamientos humanos, que son como 300, 400 personas. Todo es un tema de voluntad y la voluntad no pasa por ponerse un saco, una corbata, sentarse en una conferencia de prensa y decir esto quiero hacer o esto voy a hacer, y después cuando no se puede señalar a una institución como en este caso al Congreso de obstruccionista y que no deja trabajar, porque eso es una demagogia y eso es lo que tenemos que romper dentro de esta clase política, que nosotros tenemos que construirla, tenemos que formarla. La verdad siempre tiene que ser la razón de nuestras vidas, siempre por delante. Y ojalá lleguemos a ese puerto. Quiero agradecerle a todas las personas que han estado conectadas durante estos minutos. Yo espero poder estar con ustedes la próxima semana. En realidad hace unos 14, 10 días hemos estado incomunicados por este medio. Tiempo, dicho sea de paso, la IAPA de la transmisión. Tuve que buscar contacto de cómo es este procedimiento, de si es que ha habido contagio, qué es lo que se tiene que hacer, y uno puede verificar, ¿no? Por ejemplo, se mencionó en la televisión, y con esto termino, los puntos COVID, que son los que están distribuidos en toda la capital, y en todo el Perú, mejor dicho, donde el ciudadano que tenga síntomas, que crea que ha adquirido el virus, se acerque y pueda pasar este proceso de prueba. Entonces, un requisito principal para poder ser atendido en ese punto COVID es que tiene que vivir en el distrito. Ciertamente puede ser entendible por un tema de organización. Punto 2, tiene que tener realmente los síntomas. Y cuando dice realmente los síntomas, no vale decir tengo fiebre, no vale decir tengo escalofríos, no vale decir me siento cansado. Creo que tienen que verte que estás tirado en el piso, realmente mal, para que recién te tomen una prueba rápida. Y como ustedes saben, estas pruebas rápidas pueden dar resultados positivos o negativos y no necesariamente son los correctos. Entonces ahí ya tenemos un problema. Un tercer problema o cuarto, para poder ser atendido
si bien es cierto, todos tienen un horario de atención de 8 de la mañana a 2 de la tarde, o de 8 de la mañana, o perdón, o 24 horas, porque revisando el PDF de los puntos COVID uno puede ahí acceder, está en la página del Ministerio de Salud, va a poder encontrar los horarios, va a poder encontrar los días de atención, va a poder encontrar los números telefónicos. Si usted llama y pruebe, llame a cualquier número telefónico, no le van a contestar. Cuando vea los horarios, que por ejemplo dice 8 a 2, le van a decir que en realidad no es de 8 a 2. En la práctica es de 8 a 10 de la mañana. Y eso, de repente un poco más temprano. ¿Por qué? Porque solamente se atienden a los 20 primeros, a los 30 primeros, inclusive a los 10 primeros. ¿Y cómo es eso? ¿Por qué en algunos 10, 20, 30? Bueno, eso depende de cada centro de salud, de cada distrito. Y eso realmente, esa es la verdad. Entonces, así deberíamos informar. Por si acaso están establecidos puntos COVID, pero solamente vamos a atender a un número determinado de personas. Y las pruebas rápidas, sabiendo que las pruebas rápidas tienen este problema, estamos en esta situación. Entonces, imagínense, pues, ¿no? Una persona que de repente tiene el síntoma muy leve, pero quiere pasar la prueba para poder de alguna manera tomar las medidas necesarias, pero que a la vez tiene que trabajar. ¿Cómo hace? ¿Cómo soluciona el problema? No hay forma, ¿no? Y quizás esa es otra de las razones por la que estamos llegando a esta situación. Indudablemente, no solamente el problema viene de arriba, sino también de los mandos medios, ¿no? De los mandos medios, de los que han llegado al poder sin saber cómo. Ese es otro ejemplo del ingeniero Vizcarra que llegó al poder por casualidad. Pero bueno, así estamos, esa es la realidad. Y solamente todo depende de nosotros, prácticamente, porque del Estado ya no podemos esperar nada. Del Estado ya no se espera nada de nuestros representantes. Es una pérdida de tiempo en realidad y solamente nos queda cuidarnos por nosotros mismos y por eso les pido que mantengan los cuidados necesarios, mantengan el distanciamiento social, que también, por cierto, ¿no? Cuando me ha tocado salir he visto cómo hay personas realmente irresponsables, ¿no? que se olvidan que estamos en pandemia y creen que andan con la mascarilla abajo, o inclusive me he cruzado en mi camino, me he tenido que abrirme por la pista para no cruzarme porque ya lo veía desde lejos cómo venían con la mascarilla inclusive jugando, ¿no? Entonces todos esos errores tenemos que educar a la población, nosotros mismos, y ejemplificar. Hay que tener fe, hay que tener esperanza, que todo va a cambiar, que todo se va a mejorar, y para eso tenemos que existir, tenemos que sobrevivir, como les dije a muchos amigos, compañeros y conocidos que tengo, ¿no? Hay que sobrevivir a esta crisis porque tenemos mucho que dar por nuestro país, desde el ámbito profesional, desde el ámbito académico, desde el ámbito político. Muchas gracias, queridos amigos, les mando un fuerte abrazo a todos ustedes y nos vemos la próxima semana.